Vamos ahora a hablar de nuevo de la noticia del día, de ese cero energético en toda la península, y lo hacemos con todo un experto, que además es colaborador de este programa, catedrático de análisis económico, experto en particular en economía de la energía y transición energética. Paco Ramos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo no te íbamos a llamar a ti hoy? Bueno, para empezar, estamos hablando de un evento que era casi una hipótesis. El hecho de que en un país como España se pudiera dar un cero energético era algo absolutamente impensable, ¿no? Es algo insólito, sí, porque incluso cuando se hacen cálculos de inversiones, el riesgo cero no existe, pero se hacen cálculos siempre con que las cosas ocurran con una probabilidad entre 10.000. ¿Y cuál era la probabilidad? Claro, pues que haya ocurrido. Sí. Entonces, es muy grave y va a tener repercusiones, y yo espero que positivas, en el sentido de mejorar los protocolos, porque lo que ha ocurrido en un país de la Unión Europea es único, ¿no? Claro, y ahora todo está pendiente, todo el mundo está pendiente de saber las causas. Ayer, evidentemente, se hicieron algunas ruedas de prensa por parte de Red Eléctrica, también del Gobierno, pero todo quedaba abierto, no se descartaba nada. A juicio de Francisco Ramos, a día de hoy, ¿cuál podría ser la explicación más posible con lo que tú manejas? Bueno, yo he oído varias teorías. En principio no era ningún disparate tampoco lo del ciberataque, ¿no? Pero lo que están diciendo algunos técnicos tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver si lo puedo explicar. Ayer a esa hora había mucha energía renovable. De hecho, los precios de la electricidad estaban en negativo. Eso significa que había un exceso de energía renovable. Bien. Puede haber ocurrido, porque claro, que caiga una central o que se estropee una línea, que son una avería, normalmente esa zona se aísla para que el problema no vaya al resto de la red. Pero lo que ocurrió ayer es que dicen, bueno, la palabra desaparecieron, 15 gigavatios no desaparecen, es decir, en todo caso se desconectan de la red. Claro. ¿Y por qué se pueden haber desconectado todos de repente de la red? Pues puede tener que ver con lo siguiente: mucha energía renovable con respecto a la energía convencional provoca unos desequilibrios en la frecuencia. Si esos desequilibrios son muy grandes, causan daño a las centrales y estas se tienen que desacoplar. Pero bueno, si esa teoría, bueno, tú eres el que sabes, evidentemente, si eso se sabe, ¿cómo es que se vertió tanta energía renovable? Bien, en teoría, Red Eléctrica de España tendría que controlar que esto no pasara. Entonces, ¿qué puede haber pasado para que en un momento determinado, si esta es la causa, que es muy posible, si esta es la causa, qué puede haber pasado para que no se controlara, que se llegara a esos niveles? De hecho, Portugal lo dijo, que cayeron ellos porque habían notado una oscilación en el sistema eléctrico español. Claro. De hecho, la única explicación que aportaban ayer desde la empresa de Red Eléctrica fue esa fuerte oscilación de potencia, algo absolutamente anómalo, y no iban más allá, ¿no? No iban más allá. No iban más allá, y que se estaban estudiando. Porque, vamos a ver, porque aquí pueden haber responsabilidades serias, incluso económicas, penales, a lo mejor no lo sé, pero desde luego que caiga todo un sistema eléctrico de un país, no solo es un problema económico, sino incluso de la seguridad nacional y de las vidas. Claro. Vamos a partir de la base de que la hipótesis del hacker, salvo que se confirme a lo largo de la mañana, queda un poquito a un lado, y que pueda ser este asunto del problema técnico, de falta de previsión. Estás hablando de que aquí sí que hay responsabilidades políticas, por un lado, y de la propia empresa, porque aquí no ha pasado nada, afortunadamente, pero ha habido vidas de ciudadanos en riesgo, pérdidas millonarias económicas que se tardarán en cuantificar, pero es todo un país paralizado. Se tardará mucho, porque, bueno, tú imagínate personas que tenían viajes que lo han perdido, o el hecho en sí de estar 24 horas en un tren. Eso tiene un coste, ¿no? Y coste laboral incluso. Se calcula que puede ser alguna décima, a lo mejor 2-3 décimas del Producto Interior Bruto. No es ninguna broma decir que las consecuencias reputacionales para el país. Red Eléctrica de España fue pionera incluso a nivel mundial de cómo gestionar una red eléctrica. Y la verdad que tendrá que dar unas explicaciones muy precisas para ver qué ha ocurrido, porque vamos a quedar en entredicho a nivel europeo. Claro, precisamente ahora está arrancando ya, a ver, en un momentito conectaremos con la nueva rueda de prensa que van a ofrecer los responsables de Red Eléctrica. Ayer veíamos a su responsable un tanto, a lo mejor una percepción personal, pero un tanto superado por las circunstancias, ¿no? Por tantas preguntas y por solo tener un argumento al que agarrarse y que se está investigando. Pero es verdad que pasó, no sé si a tu juicio fue demasiado tiempo, porque en la península estaban sin luz, sin nada, hasta que se ofreció una mínima explicación. Yo creo, bueno, primero date cuenta que para Red Eléctrica de España esto es lo que jamás querrán que ocurriera. Es decir, esto es lo peor que le puede pasar a escenario claro, que tú eres el responsable de que en tu país la red sea segura y la has chafado.
yo creo que tardó mucho el presidente de gobierno, desde mi punto de vista, de intentar, aunque no tuviera un dato cierto, pero intentar salir a dar unas explicaciones. Salió 6 horas después por primera vez, y para no decir mucho, y después a la noche volvió a salir y en el fondo es que se desaparecieron, la palabra, ¿cómo van a desaparecer? ¿Cómo van a desaparecer 15 gigavatios? Se desconectaron de la... No sé, porque, yo creo que... Para que nos hagamos una idea, ¿qué son 15 gigavatios? ¿Es lo que abastece a medio país? Era el 60%, lo dijo ayer el presidente. Aproximadamente el 60% de la producción de electricidad en un momento determinado se va. Y la electricidad tiene un problema, y es que la electricidad es un equilibrio entre oferta y demanda instantáneo. Si se desacopla mucho ese equilibrio, entonces puede caer todo el sistema, que es lo que ha ocurrido. Si te parece, Paco, vamos a escuchar al responsable de Red Eléctrica, que ya está interviniendo. Vamos a escuchar esa rueda de prensa que ya ha arrancado. Ahí vemos a los responsables, los escuchamos. De los centros de control de generación, que nos permita tener toda la información, una foto completa de los datos y, por tanto, depurar los análisis y obtener las conclusiones oportunas. Pero con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. En este sentido, desde ayer pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. También me gustaría comentar el adecuado funcionamiento de la red de transporte antes, durante y después del incidente, que ha comportado sin fallo y durante el funcionamiento del sistema y particularmente durante el proceso de reposición. A pesar de ser instalaciones sin contar con suministro externo, pues ha funcionado todo bien, respondiendo al telemando desde nuestro centro de control, y esto sin duda ninguna pues pudo agilizar el proceso de reposición dentro de la complejidad tan grande que tienen estos procesos. Como indicaba anteriormente, era la primera vez que se aplicaban estos procesos de reposición en la totalidad del sistema. Nunca habíamos tenido, al menos en la historia reciente de los últimos 50 años, un incidente de esta naturaleza. La definición de este proceso pues evidencia la oportunidad del mismo, la estrategia seguida para la reposición y en fin, pues ha ido todo bien, y dentro de la gravedad del incidente pues han sido buenas noticias, ¿no? En relación con el origen y el desarrollo del incidente, me gustaría complementar la información que dimos en el día de ayer con algunos elementos adicionales. En todo caso, como digo, no son conclusiones definitivas. Necesitamos tener la información completa de los elementos que forman parte del sistema eléctrico para poderlo analizar, determinar bien las condiciones, las causas, el desarrollo y poder, lógicamente, obtener conclusiones que redunden en las actuaciones que sean necesarias para evitar un incidente de estas características pueda volver a producirse en el futuro. De esta manera, lo que vimos con anterioridad al desarrollo del incidente, en el torno de las 12 horas 33 minutos del día de ayer, el sistema se encontraba en una situación estable, con las variables que definen el funcionamiento del sistema eléctrico, frecuencia, tensión, flujos de potencia estables y en condiciones de seguridad. Justo después, lo que hemos podido identificar es un evento en el sistema eléctrico que es compatible con la pérdida de generación en la región suroeste del sistema peninsular español, que fue superado. Bueno, pues estamos escuchando a Eduardo Prieto, que es el director de operaciones de Red Eléctrica España, y afortunadamente tenemos con nosotros a Paco Ramos, porque nos está costando entender la parte tan técnica. Es verdad que está siendo muy técnico, ¿verdad? El director de Red Eléctrica. Bueno, no sé si nos puedes traducir. Es que todavía no ha dicho nada, estaba dando explicaciones y ahora justo estaba diciendo que algo ocurrió en el suroeste del país. No sé exactamente a ver a qué se refiere, si fue una avería de alguna central o un fallo en las redes. Es que ahora precisamente es cuando estaba precisando, ¿no? Bueno. Todavía no había dicho nada, estaba dando explicaciones de que la red de transporte había funcionado bien en cuanto a recuperar otra vez el suministro, y lo recuperamos porque también la conexión con Francia y Marruecos permitió que se volviera no desde cero con nuestro sistema que había caído.
Pero ahora mismo todavía no les hemos escuchado la razón exacta de por qué cayó la red. Bueno, pues será uno de los asuntos de los que estemos atentos. Las explicaciones en concreto, esto iba para largo. Hay mucho debate sobre la mesa, sobre las causas. Ahora se estaban apuntando algunas, pero todavía no de forma excesivamente clara, porque entiendo que habrá que seguir investigando y sobre todo lo que les decía, procurar que esto no vuelva a ocurrir, pero ya una vez ocurrido... No, ya una vez ocurrido, sí, es un desastre, es una mala imagen terrible. Y bueno, seguramente a lo largo de la entrevista dirá un poquito con más detalle, porque hasta ahora lo único que está diciendo es palabras bonitas, disculpándose, porque, te repito, esto es lo peor que le puede pasar a esta compañía, es decir, esto es la pesadilla mayor. Si tú construyes un coche, lo peor que te puede ocurrir es que tu coche se mate en tus clientes. Pues lo peor que le puede pasar a Red Eléctrica de España es que caiga el sistema nacional. Claro, ¿y qué consecuencias puede tener para una empresa que es la distribuidora de toda la energía de un país que tener un cero energético de este calibre? O sea, de aquí. Mira, como no puede dejar de existir, porque además es una empresa que es monopolio natural, es decir, tiene que existir y además tiene una gran parte de participación pública, pues tendrán que revisar que para que esto no ocurra, cambiar los protocolos, ver exactamente qué falló y hacer un diagnóstico. Por eso es tan prudente y dice que todavía no se sabe la causa exacta, pero bueno, ellos seguro que ya lo saben. Y además en el sistema eléctrico hay una especie de caja negra, por llamarlo de alguna manera. Eso se va a saber al final con todo detalle. Claro, bueno, pues también hay otros debates sobre la mesa. Ahora que se hablaba de las energías renovables, de este problema que pudo haber habido, hay otro debate en el Congreso sobre si seguir adelante con la desconexión de las centrales nucleares que ahora ayudaron. No sé cómo lo ves. ¿Cómo te posicionas en este debate? Yo creo que las centrales nucleares ahora mismo no deben de ser desmanteladas. Incluso podría darse el caso de que se prolongara la vida útil de alguna de ellas. ¿Por qué? Porque son precisamente las que le dan estabilidad a la red. Y puede ser ayudar incluso a que poco a poco haya más renovables. Pero si tú quitas ahora las nucleares, te puede ocurrir como Alemania, que al final lo que está es produciendo con más gas natural y contaminando más. Entonces yo creo que en la transición hacia ese modelo verde, la energía nuclear es muy importante. Además, la tenemos en Francia. Francia es un país que tiene mucha energía nuclear e importamos energía nuclear de Francia. Y si hay un accidente en Francia es como si lo hubiera en España, porque un accidente nuclear ya sabemos lo que es. La nuclear tendrá que desaparecer en el medio o largo plazo, pero ahora mismo es fundamental y quitarla es a darse un disparo en el pie desde mi punto de vista. Bueno, pues seguramente volveremos a hablar con Paco Ramos a lo largo de estos días, sobre todo cuando empiecen a conocerse las causas exactas, cuando se sepa qué fue lo que pasó, para entenderlo el resto de televidentes de Buenos Días Canarias. Gracias, Paco Ramos, como siempre. Venga, hasta siempre.